Bienvenidos a una nueva edición de Zona Campo TV. Hoy nos vamos a encontrar con el médico veterinario Joaquín García Lorenzana del Departamento Técnico del Laboratorio CDB para charlar de una muy interesante enfermedad que vamos a tener próximo. Este video está grabado ahora época preparto, entonces una temática muy importante como es la diarrea neonatal de los terneros en el momento a partir de su nacimiento. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias a vos y a Zona Campo por el espacio nuevamente. Y sí, como bien decís, vamos a estar hablando sobre una enfermedad que es bastante importante. Como bien decís, este video lo estamos haciendo en la época preparto, y así que estamos bastante aproximados a que por lo menos en los rodeos de cría se puedan llegar a ver este tipo de problemas. Y bueno, el objetivo es un poco dar algunos datos como para prevenirla y saber de qué estamos hablando, ¿no? Dale, fantástico. Entonces, empecemos. ¿Qué es la diarrea neonatal o el complejo de diarrea de los terneros? Bien, Sergio, bien, como mencionás, la palabra complejo nos está dando un indicio que es una enfermedad que es multifactorial, es decir, no solamente es producida por un agente en especial, sino que en este complejo actúan varios actores, siendo redundante, y dentro de ellos tenemos agentes virales, agentes parasitarios y agentes bacterianos, sin nombrar todo lo que sería por ahí la parte nutricional, que también nos puede estar afectando en este momento, pero bueno, en principal medida lo que causa la diarrea neonatal son agentes infecciosos. Dentro de los bacterianos, principalmente por ahí bacterias como Escherichia coli y Salmonella. Dentro de los agentes virales que más generan la enfermedad, podemos encontrar al rotavirus bovino y al coronavirus bovino. Y también tenemos algunos agentes parasitarios como el Cryptosporidium principalmente, pero bueno, también hay otros que pueden estar afectando, que bueno, también van a ser parte del complejo de la enfermedad. Pueden actuar o en forma solitaria, pero generalmente se pueden detectar más de uno de estos agentes actuando en conjunto y potenciando, digamos, la enfermedad. Perfecto. ¿Tenés más o menos cuantificado el impacto económico que tiene esta enfermedad o este complejo? Es complicado hacer un diagnóstico del impacto económico que tiene, porque esta enfermedad al productor le pega en diferentes formas. Directamente, como podría ser a través del tratamiento que hay que instaurar en el ternero una vez padeciendo la enfermedad, el gasto en antibióticos, en un profesional que pueda ir a aplicar, o personal de campo que esté sobre los terneros cuando hay un foco de este problema. Y bueno, y por otro lado, las muertes. Ese es el impacto directo que nos está pegando la enfermedad. Y después, por ahí, por lo que te digo que es difícil de contemplar, digamos, cuánto estamos perdiendo o dejando de ganar, es por el retraso en el crecimiento que puede estar provocando la enfermedad. Estamos hablando de un ternero que está en los primeros días de su vida, donde le va a costar seguir el crecimiento normal que podría tener otro, sin enfermedad. Entonces, por ahí al destete vamos a estar con un ternero con menos peso por haber padecido todo el proceso, ¿no? Así que... Porque recordemos que cuanto más chiquitito, que es donde más le afecta este complejo, este cuadro, es cuando el potencial de crecimiento de los terneros es mayor. Es donde más kilos por día, por así llamarlo, ganan. Y entonces, si están con todo el tracto gastrointestinal comprometido, realmente no puede aprovechar todos los nutrientes. Bueno, hay algunos datos, pero por ahí son de otros países, pero dan idea un poco de la problemática económica que tiene la diarrea neonatal. Por ejemplo, yo recuerdo de haber leído trabajos de Noruega, por ahí estimaban
pérdidas de 10 millones de dólares, en Estados Unidos también pérdidas similares en el año. Entonces, por ahí eso no sé si es tan fácil de definir acá, pero sí, sí que la pérdida es significativa. Y bueno, los datos en porcentaje también son bastante importantes. Por ejemplo, en todo lo que es tambos, se estima que el 75% de las muertes en la etapa de neonatal son provocadas por la diarrea neonatal. Por más que los terneros puedan tener algunas otras enfermedades, el número de la diarrea neonatal es el principal. Y en los rodeos de cría, bien, exacto, en los rodeos de cría también se puede dar, ¿viste? Brotes por ahí que no son tan impactantes, pero pueden llegar hasta el 50% de un rodeo. Claro, lo más importante me parece sería el tema de la muerte de terneros, pero siempre se deja de cuantificar ese tema de la diarrea, los terneros con diarrea, y que no ganan peso como el ternero en su crianza normal, con su tracto digestivo en condiciones impecables, y no lesionado o invadido por bacterias. Exactamente, sí, exactamente. A ver, ¿y qué factores de riesgos podemos encontrar tanto en rodeo de cría como en tambos? Bueno, dentro de los factores de riesgo más importantes que por ahí se pueden ver y que son fáciles de ver y detectar, tenemos, independientemente por ahí de la producción, el tema de la distosia. Por ahí la distosia, los partos distóxicos pueden pegar un poco más en cría porque uno no está constantemente viendo al rodeo, y bueno, si estamos teniendo un problema de partos distóxicos en un porcentaje del rodeo, esto puede establecer, digamos, un factor de riesgo. Está estimado que los terneros que nacen con distosia tienen entre 2 y 4 veces más posibilidades de presentar diarrea que los que no presentan distosia. Entonces, por ahí este problema es fácil de ver. Hay que tener en cuenta que el ternero, después de un parto distóxico, puede estar agotado por todo lo que es el proceso mismo de una distosia, la cantidad de horas que puede durar o no. Tiene menos ánimo, puede estar en decúbito, lo que le lleva a más tiempo en reincorporarse y poder ingerir calostro en las horas críticas, que son entre 6 y 8 horas de vida. Tendría que el ternero ya tener un porcentaje importante de su peso vivo ingerido en calostro, ¿no? Exactamente. Me parece como un aporte, como otro de los factores predisponentes, por un caso que me pasó el año pasado, que puede ser climático. Me acuerdo en un campo, se había desarrollado la mitad de la aparición, la cabeza ya había parido, y en un fin de semana se cayeron 100 milímetros, una lluvia muy importante, y a partir del martes, miércoles, arrancaron todos los terneros que iban haciendo, arrancaron con diarrea, no así todo lo que había sido cabeza de aparición. Exactamente, Sergio, sí, el clima es otro factor importante de riesgo, y más teniendo en cuenta que por ahí en los rodeos de cría, los servicios estacionados hacen coincidir los partos en una época climática bastante compleja, para decirlo de alguna manera, con fríos intensos por ahí, lluvia, viento. Es un ambiente propicio, digamos, para que toda la energía que está teniendo el ternero en ese momento la está tratando de mantener su calor, y además estar defendiéndose de los agentes infecciosos que están alrededor. Joaquín, ¿y cómo se puede identificar o reconocer una diarrea de la que llamamos infecciosa, el principio de las primeras cacas que hace el ternero, que son las fisiológicas, las naturales? ¿Cómo identificamos un cuadro de diarrea ya infecciosa? Bien, esto es muy importante por ahí para una guachera donde uno tiene el ojo muy sobre el ternero. Hay algunos parámetros que nos pueden indicar con bastante anticipación cuando un ternero está sufriendo algún tipo de este impacto del complejo de diarrea neonatal.
por ahí hay tablas que están buenas, en lo que nos dan un indicio y nos hablan de dos características bastante importantes. Una, el porcentaje de deshidratación, bien, y el otro, el estado de ánimo también del ternero, además de por ahí la temperatura. Te digo en tambo porque es la producción donde uno puede estar bastante más atento a estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, con respecto a tu pregunta, la diarrea, viste, es como, bueno, vos ya sabrás, es líquida con algún color que puede llegar a ser amarillento, puede llegar a tener alguna línea de sangre también, una diarrea hemorrágica. Es difícil detectarlo en un campo de cría, pero por ahí esto nos da un indicio en el campo de cría, podemos ver, obviamente, terneros en decúbito, desanimados, que no ganan peso, bueno, incluso por ahí el recorredor se encuentra con una muerte de un día para el otro, como decís vos, por ahí después de alguna inclemencia climática. Sí, sumido, orejas caídas, ahí ya está mostrando que ya está con alguna línea de fiebre, ese decaimiento, ese estado de ánimo que decías vos recién, en la guachera también se ve perfectamente en el campo, el animal echadito, arrolladito, orejas caídas, y que uno se le arrima, normalmente pasa el recorredor, ya cuando se le va arrimando, y desde lejos se levantan y salen, y bueno, animal que uno se le para con el caballo al lado y sigue echadito de cabeza, echado, agacha, ese candidato a que ya tiene fiebre, ya está en una condición bastante comprometida. Exacto. Después, otro factor de riesgo que también está bueno mencionar es que no siempre es así, pero sí hay una tendencia, obviamente, que es el tema de a ver si es hija de madre multípara o de vaquillona primeriza. Claro. Esto es por pura lógica, es un animal, la vaquillona, que en su vida ha sido menos enfrentada a los agentes infecciosos que causan la diarrea, y por lo tanto el calostro que está proveyendo para el ternero seguramente está con menos cantidad de anticuerpos protectores, ¿bien? Por eso la correlación de vaca y vaquillona es bastante importante. La actitud materna dentro de esto también está bastante establecido. Por supuesto. El tema de la vaquillona que termina el parto y arranca y deja solo al ternero. Ahí la sobrevida del ternero depende exclusivamente del recorredor. Exactamente. Y déjame decirte por ahí la última, que sirve para un rodeo de cría, es el tema de la carga animal. La carga animal, que generalmente los potreros por ahí se dividen y se destinan a la aparición, y a veces terminan siendo chicos en superficie. Hay que tener en cuenta un poco lo que estamos hablando también del clima. Por ahí campos bajos se llenan de lagunas, por ahí reducen el espacio físico para las vacas, y hay un aglomeramiento de cabezas en pocas hectáreas, lo que predispone también a la infección y al contagio entre las madres. Al contagio, exactamente. Bueno, Joaquín, y bueno, todo este cuadro, ¿de qué manera podríamos prevenirlo? Bien, como vimos que la enfermedad es multifactorial, también para abordar el problema y evitarlo o disminuirlo, también hay múltiples herramientas. En principio, bueno, como hablábamos un poco hoy de los factores de riesgo con respecto al calostro, esto por ahí le sirve más en un tambo, la provisión de calostro, ¿no? El calostro, tener, digamos, una evaluación constante del calostro y tener un stock de un calostro de calidad, ¿bien? Con determinada cantidad de inmunoglobulinas, que eso se puede determinar a través de refractometría o distintos métodos. Pero bueno, el calostro es, digamos, la principal arma donde nosotros podemos darle al ternero una protección desde el nacimiento. Más allá de que ahora hay marcas comerciales de calostro, pero ¿cómo sería la forma más sencilla y eficiente de tener nuestra base de calostro?
nuestra base de calostro. La base de calostro a partir de la madre, bien, nosotros tenemos que enfocarnos en esa medida que por ahí es la más fácil de aplicar hoy en día, que es un plan de vacunación. Un plan de vacunación correcto que por ahí no se le da tanta importancia como debería, porque muchas veces los resultados no se ven inmediatamente o, bueno, en una producción de carne son más difíciles de ver los resultados positivos. Una buena inmunización a la madre nos va a estar asegurando que el ternero esté ingiriendo calostro de la madre con la mayor protección posible. Bien, entonces siempre recomendamos que el plan de vacunación sea sistemático, sostenido en el tiempo. Y bueno, como hablábamos hoy también de las vaquillonas, que son la categoría por ahí menos enfrentada en su vida por su tiempo de vida a los agentes infecciosos, hacer siempre un refuerzo. Hay que siempre tener en cuenta que son vacunas muertas las que se comercializan en el país, entonces hay que hacer una repetición entre los 60 y 30 días antes del parto. Eso sería lo ideal. Y después hacerlo sistemático con la vaca, anualmente, una vacuna preparto y el refuerzo a los 21 días es lo que siempre recomendamos. Joaquín, con respecto a toda esta data que estás dando, estuve viendo hace un tiempito que todos los frascos del laboratorio CDB están viniendo con un código QR en el cual el productor, el veterinario, todos podemos ir a escanear ese código y recibir información casualmente a lo que se dedica o a lo que está apuntada cada vacuna. Sí, Sergio, así es. Bueno, es una iniciativa que está teniendo CB ahora, más que nada para acercarse un poco más de lo que lo estamos haciendo a partir del servicio técnico y de la constante visita a nuestros clientes, de llevarlo más allá y con mucha más facilidad a través de los frascos. Ahora CB está lanzando en su packaging, como bien decís, unos códigos QR que, bueno, son similares a los que hoy en día se están utilizando para todo, en los cuales el productor, el veterinario, pueden obtener con el simple escaneo con un celular, pueden acceder a una página, a una serie de datos que son muy, muy importantes y muy fáciles de ver a la hora de trabajar con el producto. Van a tener distintos tipos de información, como la composición de la vacuna, sobre qué agentes actúa. Hay videos explicativos, como lo que podemos estar haciendo ahora, por ahí con algún técnico que desarrolla algún tema en particular, principalmente el que está en la vacuna, calendarios de vacunación, etc. Entonces es una información que llega de manera muy fácil al productor. Y después tenemos otro código que se llama Data Matrix. Esto no es tanto para el veterinario ni para el productor. Es un código que les va a servir mucho por ahí a los distribuidores, a los grandes acopiadores, en los cuales van a poder acceder a distintos datos de lo que significa la cadena de la producción de la vacuna. Es decir, van a tener el dato preciso desde que la vacuna se hizo, por dónde pasó en tiempo, controles de temperatura, fechas de vencimiento. Entonces van a tener una facilidad de datos a la hora de recibir los productos y poder administrarlos, ¿no? Un perfecto control de la trazabilidad de ese frasco que recibe la veterinaria, está muy bueno. Desde que se produjo todo bueno, casualmente la trazabilidad de ese frasco. Sí, es como para dar un poco de transparencia, seguridad y confiabilidad, digamos, en el producto. Es un dato más que están pudiendo tener con una simple etiqueta que, bueno, tiene un trabajo impresionante de fondo, pero es de muy fácil acceso en el frasco. Esa etiqueta solamente tiene acceso, estimo, por alguna aplicación, solamente decías para las veterinarias o distribuidores.
en realidad se lee con esos códigos de barra que son bidimensionales, que bueno, no todas las veterinarias la tienen. Es algo que se va a empezar a exigir de ahora en más, está muy implementado en todo lo que es farma, todo lo que es de antibióticos, drogas de otro tipo, que generalmente al estar involucradas en las ciencias humanas siempre fueron más avanzadas. Es algo que en la vacuna es muy innovador y es el primer laboratorio a nivel mundial que está aplicando esto. Así que nada, estamos muy, muy contentos con el resultado que va a tener y realmente la utilidad que va a tener en la gente, ¿no? Bueno, Joaquín, muchísimas gracias nuevamente por arrimarnos esta información. Como decíamos, que ya se nos viene la época de aparición, se nos viene el momento de realizar las aplicaciones de las vacunas contra diarrea neonatal. Así que muchas gracias a vos y al Laboratorio CDB por esta pequeña capacitación que hemos logrado. Bueno, Sergio, muchas gracias a vos por el espacio, a Zona Campo, bueno, como siempre, por darnos un espacio para estar en esta época que está complicada, un poco más cerca de todos. Así que nada, muchas gracias.